Bienvenidos a un estudio bíblico más. El día de hoy seguiremos viendo sobre la visión que tuvo Juan, sobre los 24 ancianos sentados en un trono. Bienvenidos sean todos. Tú lo mereces. Hoy vengo a tu altar, tal como yo soy, sin nada que ocultar. Me presento ante ti, cansado de vivir entre la oscuridad. Fui preso del dolor y de la soledad. Lávame, oh Dios, purifícame, Señor, que limpio quiero estar de toda iniquidad. Y llegaste tú, qué alegría, llenaste de luz cada día, llenaste de amor nuestras vidas, de ese amor que solo existe en ti. Eres manantial. Eres manantial de agua viva, decía esta oración esta bella alabanza de Felipe Garibo. Se llama Llegaste tú, por si la quieren escuchar completa, queridos amigos. Pues muy buenas tardes, siendo 7:37 de la tarde en México. Saludos a todos nuestros amigos que nos lleguen a escuchar. Seguimos con la segunda parte de Juan. Hablaremos sobre Juan hoy, cuando estuvo pues preso. Juan en ese entonces tuvo una visión. De tantas visiones que él tuvo, de repente él comentaba en las Sagradas Biblias, él relataba que en una de esas visiones él vio a 24 ancianos que estaban vestidos de blanco, con coronas en sus cabezas. Y hace como 2 semanas nos hicieron una pregunta: ¿quiénes eran esos ancianos? ¿Por qué tenían vestiduras blancas? ¿O qué representaban ellos? Porque sabemos que la palabra de Dios pues no te dice como nosotros quisiéramos. Tenemos que escudriñar, tenemos que escarbar como si fuera un tesoro, dice. En esta tarde le damos la bienvenida a nuestro querido hermano, que es el que va a llevar el estudio del día de hoy. La segunda parte, hermano. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano, en Cristo Jesús. Para honra y gloria de Dios, una vez más damos gracias a Dios por estar reunidos, por permitirnos congregarnos una vez más en Cristo Jesús. Le damos la bienvenida hoy, como cada que se comparte estudio bíblico. Bienvenida a Dios por medio del Espíritu Santo. Bienvenido a usted, hermano, y bienvenido a cada alma oyente que nos escucha por este medio de transmisión, para honra y gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermano. ¿Qué le parece, sin más por el momento, antes de empezar este bonito estudio, este estudio nutriente, qué le parece si hacemos una pequeña oración y comenzamos? Amén. Vamos a orar para honra y gloria de Dios, para ser dirigidos por su Espíritu Santo. Amén. Buen Dios, Padre Jehová, bendito, misericordioso, alabado y glorificado sea su nombre. Damos gracias, primero que nada, por la vida que nos presta, por la salud. Gracias por la sabiduría, entendimiento, conocimiento que nos concede. Damos gracias porque nos permite estar reunidos una vez en su nombre, para ser dirigidos por su Espíritu Santo, para compartir estos temas importantes que son de importancia para nuestra vida espiritual, tanto para nosotros, los que compartimos, como para cada oyente sincero que nos escucha y nos sigue por este medio de comunicación que es el YouTube. Y asimismo le pedimos y nos agarramos de una de tantas promesas que usted hace, Señor,
que el que tiene falta de sabiduría se la demandemos a usted, que usted no lo concede. Asimismo le pedimos sabiduría, entendimiento, discernimiento, conocimiento de su palabra. Permita que nuestra mente sea abierta y nuestro corazón ha tocado para que pueda aceptar lo que es su verdad bíblica, Señor, que es el fundamento que usted siempre nos ha dejado o nos dejó desde el principio, para comprender cuál es su verdadera verdad bíblica, para que no nos extraviemos, no nos desviemos de su contexto bíblico. Y sea usted el invitado y honor, Señor, sea reprendido el enemigo, para que sea alejado de este lugar como de los hogares de nuestros seres queridos. Y asimismo sea reprendido el enemigo para que quite toda distracción y permita que el estudio se grabe y se comparta tal y cual como usted lo desea. Y permita que nuestras mentes, Señor, puedan captar lo que usted nos concede por medio de su sabiduría espiritual. Y asimismo permita que podamos entender conforme a la capacidad que usted nos da a entender su palabra, porque por más que estudiemos, profundísemos, y nunca vamos a lograr entender 100% su voluntad, ni lo que usted nos quiere dar a entender, pero lo poco que entendemos, lo poco que podemos analizar, comprender, discernir de su palabra, es conforme a la capacidad que tenemos cada ser humano, porque no todos tenemos la misma capacidad de comprender, sino cada uno tiene diferente capacidad de comprender su voluntad. Y por lo mismo le pedimos sabiduría, entendimiento, discernimiento para entender, comprender, para dialogar, platicar y sobre todo para compartir. Y cada oyente que nos escucha, Señor, sea tocado su corazón, para que esta semilla sea sembrada en su corazón y permita que la persona que lo escuche, permita que pueda hacer que produzca frutos espirituales en sus vidas. En Cristo Jesús se lo agradecemos, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. Amén, amén, querido hermano. Pues comenzamos y más, hermano. El espacio es todo suyo. Amén, hermano. Entonces, para seguir la secuencia del mensaje, para continuar con esta segunda parte de este tema de Apocalipsis 4:4 sobre los ancianos, de la pregunta que nos hizo este amigo, amiga, hermano, hermana, que no nos dice o especifica quién es, sino nos dice que es de un país que no es mexicano, ¿va? Que hace la pregunta sobre los 24 ancianos, ¿va? Entonces, un poquito para no perder la secuencia del mensaje y seguir en el mensaje, voy a compartir un poquito de lo que se compartió el mensaje anterior para tener la misma frecuencia del mensaje. Amén. Amén. Entonces, de lo que se compartió y lo que vamos a seguir compartiendo, se llega a una conclusión que estos 24 ancianos que son anunciados aquí, que fue una vez participación en una guerra cristiana aquí en la tierra, y anduvieron en la senda terrenal con todos los santos, ¿verdad? Los santos, acuérdense que hemos estudiado y visto eso por medio de estudio, que santos vienen del simbolismo, se refiere a santificados. Acuérdense que hemos ido a la cita bíblica de Juan 17:17, que nos habla que santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Y cómo nos vamos a santificar? Pues por medio de la obediencia a la ordenanza bíblica, ¿verdad? Que nuestro bendito Padre Celestial nos hace, para investigar, escudriñar, pedirle a Dios sabiduría con humildad, y podamos tener ese discernimiento, conocimiento que Dios nos puede conceder a cada persona sincera, que amamos su verdad y que deseamos o tenemos hambre y sed de su palabra, conocer cada vez más, no para exaltarnos y con el propósito únicamente de darle la honra y gloria a usted, a dar a conocer lo que usted nos hace entender por medio del escudriñamiento profundo, hermano. Amén. Entonces, pero fueron vencedores a estos ancianos, y en anticipación a la gran multitud de los redimidos. También ya vimos, si se acuerda, hermano, que se refiere a redimidos. Sí, a los que fueron salvados, hermano. Amén. Salvados o comprados o adquiridos. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo, ¿cierto? Amén. Entonces estos ancianos, también dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4:4, que llevan sus coronas de vencedores en el mundo celestial, ¿verdad? Entonces ya vemos que ahí nos está indicando que estas personas van a estar en la presencia de Dios en los tronos, porque dice
que Juan, ¿verdad? Dice que vio 24 tronos sobre el trono de Dios y que estaban 24 ancianos en los tronos, ¿cierto? Amén. Entonces estas personas son redimidos, comprados porque obedecieron a la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces la verdad nos dice claramente en el canto del Or que tributan al Cordero y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido, o sea, comprados o adquiridos, ¿verdad? Por tu preciosa sangre, de todo linaje, de lengua, pueblo y nación. Y vamos a ver si es cierto, hermano, que esto que estoy compartiendo nos da cita bíblica para tener la convicción. Vamos a Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, hermano, por favor. Dice Apocalipsis 5:9. Y cantaban, dice, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Amén. Entonces aquí nos da a entender la visión que tuvo Juan, ¿verdad? De los redimidos, de los que van a ser salvos, en pocas palabras, ¿cierto? Y dice que de todo linaje, lengua, pueblo y nación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mensaje es eterno, el mensaje tiene que ser predicado a todos estos pueblos y nos confirma el mensaje eterno, sobre lo que nos habla también Apocalipsis 14, versículo 6, hermano. Vamos para allá, por favor. Apocalipsis 14:6, queridos amigos, nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén, hermano. Entonces aquí claramente nos está confirmando que es el evangelio eterno. ¿Para qué? Para entender y comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tratar de entender y obedecer, porque al entender tenemos que obedecer algo que Dios nos está indicando para tener ¿qué? Vida eterna, o en pocas palabras, para que la remisión de la sangre de Cristo valga en uno, y no nomás es una poca gente ni una nación. Dice que a todo pueblo, tribu y lengua se tiene que predicar este evangelio, y es el evangelio ¿qué? Eterno, ¿verdad? Amén. Dice que a los moradores de la tierra, ¿verdad? Toda nación, tribu, lengua y pueblo. En pocas palabras, que todos de todas las naciones, tribu, pueblo, lenguas, naciones, podemos ser salvos si deseamos, porque Jesús ya hizo lo más difícil, morir por nosotros, por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces nosotros lo que nos queda es investigar, pedirle a Dios dirección de su Espíritu Santo, sabiduría, conocimiento, para que nos abra la mente y nos dé ese discernimiento para entender cuál es la voluntad de Dios, para que esa remisión se cumpla en nosotros, ¿cierto? Por eso dice que es el evangelio eterno. ¿Para qué? Para que no nomás de un linaje, no nomás de los judíos, no nomás de los israelitas, no nomás de la descendencia de Abraham van a ser salvos, sino dice que de todo tribu, puebla, lengua y nación, ¿cierto? Que de todos ellos podemos ser redimidos. ¿Por qué? Porque a todos se nos da la oportunidad de ser salvos, ¿cierto? La gracia es la oportunidad que Dios nos da para conocer su evangelio, para tener fe que es verdad y no dudar, sino al contrario, creer y tratar de obedecer, pedirle a Dios ayuda para poder obedecer su verdad. Sabemos que nadie es perfecto, todos fallamos, ¿verdad? Todos fallamos, pero podemos hacer un esfuerzo grande para entender qué es la voluntad de Dios, para obedecer, porque si uno no entiende la voluntad de Dios, no podemos obedecer, ¿cierto? Entonces Dios nos da esa capacidad para entender conforme a la capacidad que tenemos de comprender cada ser humano, ¿cierto? Entonces, para entender, para obedecer, ¿para qué? Para que lleguemos a ser de los redimidos, o sea, de los salvos, ¿cierto, hermano? Entonces, perdón. Con este pasaje se me vino a la mente Sí, algo. adelante. Ayer estaba yo leyendo un poquito de Adán y Eva. Sí, okay. Ya ve que pues cuando ellos fallaron, pues ¿qué hizo Adán? Se escondieron, ¿verdad? Así es. Y cuando Dios le habló a Adán, o sea, él ya sabía obviamente, ¿verdad? Que pues Adán ya había fallado. Sí, claro. Pero aún así, su intención de Dios, como en este versículo nos marca Apocalipsis 14:6, era redimirlo. Él ya tenía el plan. Después de la falla de él, Dios actuó luego y ya tenía
el plan para salvarlo también a él, Sí, es así decir, es. salvarnos a todos, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, Con la sí, sí. crucifixión de Jesús. Así es. La palabra ayer yo veía que decía que ya ve que pues se cubrieron de hojas, ¿verdad? Entonces Ajá. puso pieles, entonces Dios ya venía, o sea, cuán grande y vasto es el amor de Dios, Amén. como aquí en Apocalipsis 14:6, que el principal interés de Dios, hermano, es que hasta el último momento que se pueda, que nos podamos redimir, que Así podamos es, buscar. podamos ser salvos. Así es, así es, así es. Entonces, ¿por qué cree que tuvieron miedo después de haber pecado Adán y Eva, hermano? Yo creo que, bueno, sabemos que ellos fueron las primeras creaciones de Dios, bueno, en la tierra, ¿va? Ajá. El principal, bueno, ayer yo también veía un poquito de Sí, eso, sí, sí. de un tema que voy a dar, que lo primero que hacemos cuando nos equivocamos era escondernos. O sea, como que nos da miedito, ¿va? El que puedan decir, o sea, o si dijimos alguna mentira o algo así. Pero también leía que el pecado no nos aleja de Dios, hermano. Entonces también depende de nosotros decir, Dios, ¿sabes qué? Me equivoqué. O sea, estoy aquí desnudo, con miles de pecados, ayúdame. Y eso es lo que Dios quiere, y también nos lo marca aquí en Apocalipsis 14:6. Cómo todo lleva una cosa ligada a otra en la Biblia, Amén, hermano. amén. Y es que es precisamente de ir una parte u otra, un versículo a otro, para entender a lo que se refiere a aquello que estamos compartiendo, ¿verdad? Y acuérdense que el miedo viene de la ¿cómo se llama? De la conciencia. Cuando tú cometes un error, un pecado, la conciencia te está ahí acusando. La conciencia te está haciendo ver que estás mal y no estás tranquilo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran inocentes y llegaron a pecar, y el mismo pecado hizo que sintieran vergüenza, ¿cierto? Y a lo que se dice desnudez es que dejaron de ser cubiertos por la gloria de Dios, porque acuérdense que cuando Adán y Eva estaban en el cielo, ellos eran como ángeles, Sí, porque sí. eran puros, eran sinceros, y el pecado es lo que hace que te vea que eres el transgresor, y la conciencia no te deja hasta que le pides perdón a Dios, y Dios te vuelve a dar otra oportunidad para que seas salvo. Entonces por eso dice que la misericordia de Dios es infinita, infinita, y Él de una u otra forma, como usted dijo, Dios siempre busca la forma para que te arrepientas y te conviertas a Dios y Así dejes de hacer ese pecado que estás ofendiendo a Dios, Así ¿cierto? es, hermano. Entonces seguimos aquí. Entonces ya vimos aquí que la remisión es para todo pueblo, tribu, lengua, nación, lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos pierdamos, sino que lleguemos al conocimiento de la verdad para ser salvos, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a conocer el conocimiento de la verdad de Dios? Pues por medio de la Biblia, ¿cierto? Claro. Para conocer cuál es la verdad de Dios, qué le agrada, qué no le agrada, qué te incita a ser Dios para su voluntad, para obedecer su voluntad. Y también Dios te indica qué es lo que debes de dejar de hacer y qué es lo que debes de hacer, ¿cierto? Entonces aquí, vamos que aquí esta cita bíblica nos está indicando, ¿va? Para que esos redimidos canten este himno, cuando ya estén en el cielo, y ese himno es de gratitud del corazón, sinceramente. Es un agradecimiento que a lo mejor con palabras no hay expresión para expresar, la gratitud que tiene esa gente que va a ser salva, ¿cierto? Entonces pues lo cantan con el objeto de ensalzar al Cordero, y sabemos que el Cordero es Jesucristo, ¿cierto? Porque es digno Jesús de tomar el libro y abrir los sellos, precisamente por lo que ha realizado ya. ¿Y qué fue lo que realizó? Morir por nosotros en la cruz, para que el que quiera ser salvo pueda tomar esa victoria de Jesucristo y pueda uno tener esa victoria conforme a la voluntad de Dios. Pero esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo conforme a la gratitud que tú tengas y conforme a lo que tú deseas, si realmente quieres obedecer a Dios. Amén. Entonces aquí la redención de ellos no es algo intercambiable. Aquí por anticipado, como algunos que se aplicará a futuro, sino que se expresa un hecho absoluto de concluir en la historia de lo tocante a lo que estamos compartiendo. Son pues una clase de personas, los 24 ancianos, que ya son redimidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la anticipación, porque nos está diciendo un futuro que todavía nosotros no podemos ver, ¿cierto?
Es un futuro que esas personas van a estar frente a Dios en esos tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Entonces, esas personas son redimidos de aquí de la tierra, como todos los demás deben ser redimidos. ¿Cuáles más? Pues las personas que al momento de escuchar el mensaje, investigar o estudiar por ellos mismos, que pidiéndole a Dios dirección, ellos se van a conocer el mensaje de Dios y van a querer hacer la voluntad de Dios. Y ellos, por medio de querer hacer la voluntad de Dios, para agradarle a Dios, se van a empezar a santificar, ¿verdad? Y es como ellos al santificarse van a empezar a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿por la sangre de quién? De Cristo, porque ya son personas redimidas, ¿cierto? Entonces, aquí en un punto importante también esto nos hace ver la creencia de Pablo, que se refiere a esta misma compañía cuando escribe lo siguiente, hacia los que Efesios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El original dice, llevó a una multitud de cautivos. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 8, hermano, por favor. Dice Efesios capítulo 4 versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Muy bien. Y dio dones a los hombres, ¿verdad? Vamos a ver un poquito aquí lo que se refiere a dones, ¿verdad? Entonces Pablo aplica las palabras del salmista a la ascensión de Cristo cuando ascendió, ¿verdad? Destaca que la ascensión fue cuando subió Jesucristo el Salvador. Es la garantía de su poder de dar a los hombres los dones del Espíritu. Vamos a ver cuáles son los dones del Espíritu, hermano. Amén. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 22. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 22. Y dice así. Pero si predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ok, aquí un puntito importante, ¿verdad? Aquí nos está haciendo una clara demostración que hay mucha gente que es incrédula, ¿cierto? Pero si predica Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de muertos? Porque acuérdense que antes había mucha controversia en eso, que hay una clase de personas que no conocen, no tenían esa convicción que había resurrección de muertos, ¿cierto? Porque muchos no le creían a Pablo cuando les predicaba, ¿cierto? Que Jesús había resucitado de los muertos y era nuestro único Salvador, ¿cierto? Adelante, el 13, por favor. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Amén. Entonces aquí vemos claramente que si nomás es de palabras de Pablo lo que les estaba diciendo, que si Cristo realmente no había resucitado de los muertos, entonces era la vana predicación de Pablo, y vano es algo que no sirve, ¿cierto? Algo que no sirve, o sea, algo que no es concreto, ¿cierto? Entonces también vana es nuestra fe, o sea, que es vana, o sea, que no creemos en algo que no es verdad, ¿cierto? Adelante. Dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado que Dios resucitó a Cristo? Al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así, en pocas palabras, entonces si Cristo no resucitó, es una mentira de lo que está predicado en la Biblia, ¿cierto? Entonces todavía estamos muertos en pecados y en delitos, o sea que no hemos sido salvos, ¿cierto? Porque acuérdense que Jesús cuando murió perdonó nuestros pecados en la cruz, ¿cierto? Por nosotros, para que todo el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Adelante. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
primicias de los que murieron es hecho. Amén. Primicias. ¿Qué se refiere a primicia? ¿Usted entiende a lo que se refiere a una primicia? Sí, algo importante, lo primero de lo primero. Amén. Y él fue lo primero que resucitó de los muertos, de los que creen en Jesucristo, ¿cierto? Amén. Por eso dice de la primicia de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, ¿verdad? O sea, los que durmieron en él, ¿cierto? Creyendo en Jesucristo, van a ser resucitados, Amén. ¿cierto? Adelante. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho, ¿verdad? Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Porque así como en Adán todos mueren, ¿por qué usted piensa que dice, porque así como Adán todos mueren? Así como Adán pues prácticamente desobedeció, ¿no? Así es. ¿Y esa desobediencia a qué lo llevó? Al pecado. Al pecado. Porque también Romanos nos dice que todos los que han pecado tienen que morir porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Por eso dice porque así como en Adán todos mueren porque somos carne, ¿cierto? Amén. Porque somos carne, tenemos que morir porque somos pecadores, ¿cierto? ¿Y qué más dice? También en Cristo, ¿qué? Dice, así como... también en Cristo todos serán vivificados. ¿Por qué? Porque acuérdense que Cristo nos da vida eterna, y Cristo nos da vida eterna por medio de la espiritualidad. Amén. Y todos los que creen o creemos en Dios, lo obedecemos, ¿verdad? Y nos santificamos por la verdad. Al momento de morir, vamos a morir para Dios, ¿cierto? Y vamos a resucitar, ¿cierto? ¿A qué vamos a esto? A lo que dice precisamente, regresamos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 8, por favor. Pues ya regresamos a Efesios 4:8, hermano. Amén, amén. Entonces, cuando nos habla de la cautividad, por lo cual dice, subiendo lo alto, Jesús, ¿verdad? Llevó la cautividad dio dones a los hombres, ¿verdad? Entonces aquí, en cuanto llevó cautiva la cautividad, el término griego puede significar idea abstracta de cautividad y también el sustantivo concreto, cautivos. Ambos significados se complementan de acuerdo con la primera. Cristo, mediante su victoria en la cruz y su ascensión, llevó cautiva la cautividad. O sea, en pocas palabras, llevó cautivo el pecado, porque ustedes saben que cuando uno anda en el mundo antes de conocer a Dios, está uno cautivo en el pecado por Satanás. Amén. ¿Verdad? Y según el segundo sentido posible significa llevó cautivos a los cautivos. En este segundo caso el Salmo se estaría refiriendo a enemigos cautivos del rey de Israel, pero llevó cautiva la cautividad. Probablemente se refiere a los muertos cautivos que fueron resucitados cuando Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque cuando resucitaron, Cristo los resucitó. Cuando Él resucitó, también la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo resucitó, muchos resucitaron, salieron de sus tumbas para darle la honra y gloria a Dios, ¿cierto? Entonces la cadena de la muerte fue quebrada. Los cautivos de Satanás fueron librados por el poder de Cristo, que implica liberación, resurrección y victoria. Y así es en el bautizo. Cuando uno es bautizado, nos libera del pecado, del viejo hombre, nos da la resurrección espiritual, y por medio de la resurrección espiritual nos da la victoria para ser vencedores por la sangre de Cristo, y así nos hace redimidos. ¿Por qué? Porque cuando eres bautizado, estás ya a la sujeción del Espíritu Santo, a la obediencia para obedecer al Espíritu Santo. Amén. Porque tus sentidos ya son más sensibles al Espíritu Santo, ¿cierto? Ya comprendes más las cosas de Dios porque el Espíritu Santo empieza a obrar en ti. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando el simbolismo de la paloma que salió, cuando salió Jesús del agua, que vio el simbolismo de la paloma que descendía sobre él, es el simbolismo del Espíritu Santo. Y cuando uno sale del agua después de ser bautizados, el Espíritu Santo baja en ti, en tu corazón, y empieza a actuar espiritualmente en ti
para que puedas vencer aquello que tú no puedes como carne, ¿cierto? Por eso hay una alabanza también del hermano Felipe Garrido que se llama el loco, ¿verdad? Esa está muy bonita, esta alabanza también, ¿verdad? Entonces, seguimos estudiando, hermano, amén. Amén. Entonces, si remontamos a los sucesos ocurridos en relación con la crucifixión y resurrección de Cristo, leemos: abriéronse los sepulcros, y es lo que le estaba comentando, abriéronse los sepulcros y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vamos a esa cita bíblica, hermano, por favor, para que la gente tenga la convicción de que todo esto es verdad. Amén. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 52, por favor. Estamos en Mateo 27, 52 y dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Muchos cuerpos de qué? De santos. De No santos. dice que todos, ¿verdad? No dice que también los malos, dice de los santos, en pocas palabras, de los que estaban santificados, que murieron porque fueron mártires. Sí, sí. Y incluso sí sabía que por ejemplo Moisés, Dios permitió que muriera para que su alma no se perdiera. Sí, amén. Amén. Y así, en el tiempo del Antiguo Testamento también Dios muchos mandó a la tumba para que sus almas no se perdieran. Y esa gente resucitó, ¿verdad? Entonces voy a compartir un poquito más Amén. profundamente este tema, ¿verdad? Entonces, en cuanto a muchos cuerpos, solo Mateo en este punto de vista importante registra este hecho relacionado con la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Debería notarse que si bien las tumbas se abrieron en el momento de la muerte de Cristo, los santos, los santificados resucitados, no salieron hasta que después que Jesucristo resucitó. Cuán apropiado fue que Jesús hiciera salir de la tumba juntamente consigo a algunos de los cautivos, ahí entran también los cautivos, a quienes Satanás había mantenido en la cárcel de la muerte. Estos mártires salieron con Jesús dotados de inmortalidad y más tarde ascendieron con él al cielo, ¿verdad? Amén. Este es ya también un punto más profundo de quiénes fueron esos que salieron, ¿verdad? Pero y es otro punto que después se puede compartir, ¿verdad? Amén. Pero aquí lo que quiero es que todo esto tema importante de los 24 ancianos son estas gentes que fueron santificados por la verdad y que Dios los llevó al cielo. ¿Por qué? Porque fueron redimidos, Amén. comprados, ¿verdad? Adquiridos por la sangre de Dios. Y no fue cualquier hombre, sino fueron gente especial que realmente dieron hasta la vida por el evangelio de Dios, por obedecer la verdad. Prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres, como nos dice Hechos 5:29, ¿cierto? Amén. Entonces sigo compartiendo, amén. Entonces, la página sagrada da pues una respuesta directa a estas preguntas. Entonces, estos son algunos de aquellos que salieron de tumbas cuando Jesucristo resucitó y fueron contados entre la ilustre multitud que Jesús sacó de la cautividad, del sombrío dominio de la muerte. Cuando ascendió en triunfo al cielo, Mateo habla de su resurrección y Pablo de su ascensión, y Juan los contempla en el cielo. ¿A quién está contemplando Juan en el cielo, hermano? A todos los redimidos. Y en este caso los de Apocalipsis 4:4, a los 24 ancianos, ¿verdad? Por eso es la visión, porque Juan vio en la visión que Dios le mostró los 24 ancianos que estaban en la presencia de Dios en los tronos, ¿cierto? Amén. Entonces aquí vemos que Juan los contempla en el cielo durante ¿qué? Por medio de la visión, ¿cierto? Ejecutando los deberes sagrados para el cumplimiento, fueron resucitados, ¿cierto? Entonces, ¿somos los únicos en creer tal cosa? No, porque hay muchos que estudian, no nomás nosotros profundamente, y Dios también los utiliza y les concede sabiduría para entender estos temas importantes, amén. Entonces, siguiendo de los 24 ancianos, dice también igual de los vestidos de ropas blancas, y sus coronas de oro demuestran que ya acabaron sus carreras y sumieron su puesto entre los ciudadanos del cielo.
No se los llama almas y por lo tanto es probable que ya tienen cuerpos glorificados, ¿verdad? Entonces, es lo que vimos ahorita, ¿verdad? Lo que compartimos de Mateo capítulo 27, versículo 52, pero también vamos al versículo 53 de ahí mismo, hermano, por favor. Amén. Mateo 27, 53. 53. Bueno, vamos para allá, queridos hermanos. Mateo 27, 53 dice: y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Allí es cuando da la evidencia de que ellos han resucitado. ¿Para qué? Para darle la honra y gloria a Dios. Ajá. Dar el testimonio, ¿verdad? De que Dios los ha resucitado cuando Jesús resucitó, ¿cierto? Entonces debe prestarse atención particularmente al hecho de que se dice que los 24 ancianos están sentados en tronos, ¿cierto? Bueno, entonces Dios nos hace comprender sobre esta traducción de sillas, pero en griego es tronoi, en pocas palabras significa tronos, la misma palabra que usa 3 veces en el versículo 2 y 3 y una vez en el versículo 4 de Apocalipsis, 4, 2 y 3 y 4, ¿va? Que procede inmediatamente a esto. La visión moderna traduce: y en torno del trono había 24 tronos, y sobre los tronos sobre los tronos vi sentados 24 ancianos. Por consiguiente, este pasaje ilumina la expresión hallada en Daniel capítulo 7 versículo 9, hermano, por favor. Amén. Entonces estamos en Daniel 7 y 9 y dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Amén, hermano. Entonces aquí, en cuanto a puestos, en arameo significa colocar o levantar. Aquí igualmente puede significar ponerse, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa levantar, colocar, erigir? Se muestra aquí una representación del gran juicio final que determina los destinos de los hombres y de las naciones, ¿cierto? Entonces, se debe tener cuidado al interpretar las representaciones de las visiones simbólicas que Dios le dio a Juan, ¿cierto? Daniel solo vio una representación de la deidad, ¿verdad? Que Daniel representa esta representación sobre el reflejo de la visión que él le dio o el sueño de lo que es la realidad, ¿verdad? Entonces, en la visión de la deidad se presenta en varias formas y la forma que asume generalmente atañe al propósito didáctico de la visión. En una visión del segundo advenimiento, Juan vio a Jesús sentado sobre un caballo blanco, vestido de una ropa teñida en sangre y una espada que salía de su mano, ¿verdad? Obviamente, cuando nuestro Salvador vuelva, no esperemos verlo vestido así, ¿verdad? Sino armado ni caballo. Sin embargo, cada uno de estos elementos tiene un valor didáctico. En la visión de Daniel podemos ver en las vestimentas blancas un símbolo de pureza y en los caballos blancos un signo de antigüedad. Pero ir más allá del simbolismo y hacer especulaciones sobre la apariencia de aquel que habita en la luz inaccesible. En pocas palabras, sabemos que el anciano de días es Dios, ¿cierto? Amén. Entonces, sobre estos puntos importantes, sabemos también que estos 24 ancianos van a estar en la presencia de Dios, contra lo que nos dice la visión, porque son gente redimida, gente que estuvo dispuesta a dar su vida para tener ese tipo de
de poder de parte de Dios para estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Es un don muy, muy especial, ¿cierto? Y no es cualquier gente, sino es gente especial, ¿cierto? Entonces, aquí sobre los 24 ancianos, son evidentemente asistentes de Cristo en una obra mediadora en el santuario celestial. Cuando la escena del juicio descrita en Daniel 7:9 que ya vimos, se inicia en el lugar santísimo. ¿Por qué el lugar santísimo? Porque acuérdense que, vamos a Hebreos, hermano, por favor. Amén. Hebreos capítulo 9, por favor, capítulo 9. Ahorita le digo el versículo, capítulo 9, versículo... vamos del versículo, capítulo 9, versículo 1 hasta el 4, por favor. Hebreos capítulo 9, versículos del 2 al 4, queridos amigos. El 2 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada del lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y en el 4 dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Amén, hermano. Entonces aquí vemos que aquí, por lo que estoy comentando sobre Daniel 7:9, sobre el juicio, que aquí empieza el juicio, ¿verdad?, en el lugar santísimo. Acuérdense que aquí esta es la representación de Hebreos 9 del 2 al 4, que aquí en la tierra a Moisés se le indicó hacer ese tabernáculo, o por medio de una visión que Dios le dio, para que lo hiciera tal y cual como el que está en el cielo, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a comprender que hay dos departamentos en el cielo: el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es donde está Dios, ¿cierto? Amén. Es donde está Dios, ¿verdad? Y allí donde está Dios está también el arca del pacto. Y el arca del pacto también vemos que estaban las tablas de piedras escritas con el dedo de dos. Y las tablas eran los 10 mandamientos, ¿verdad? También esto tiene que ver sobre el sábado, que no es inmolado, ¿cierto? Entonces vemos aquí que el versículo 2 nos explica que en el primer tabernáculo o el primer departamento es la primera parte que se llama lugar santo, ¿cierto? Y en el 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el segundo, ¿cierto? Entonces aquí vemos que en el lugar santísimo, donde está nuestro Señor Jesucristo, que donde está Dios, es donde empieza el juicio para este mundo, ¿cierto? Entonces sus tronos fueron puestos allí, de acuerdo con el testimonio de este pasaje, ¿va? Entonces aquí vemos claramente sobre lo que nos está contando sobre los 24 ancianos, ¿cierto? Que ellos van a estar en la presencia de Dios. Aquí Apocalipsis nos está revelando, ¿cierto? Es la visión, ¿cierto? Amén. Amén. Amén, hermano. Entonces aquí vamos a ir ahora en cuanto a las vestiduras blancas, que es el simbolismo de justicia. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, hermano, por favor. Estamos ya en Apocalipsis 3, 18. Dice Apocalipsis 3, 18: por tanto, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirse, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Con colirio, hermano. ¿Qué es? Amén. Un poquito eso, ¿verdad? Sí. Entonces vamos aquí a ver un poquito. Se vuelve a repetir la cita bíblica. Por tanto, yo te aconsejo, ¿qué vemos ahí? Es la indicación de Dios que nos está indicando lo que debemos de hacer, nos está aconsejando, ¿cierto? Amén. Dice, por lo tanto, yo te aconsejo
que de mí compres oro. Acuérdense que la palabra de Dios está representada como oro, porque es lo que brilla, la luz, ¿verdad? Y porque también hay una cita bíblica de una parábola que dice que la Biblia es como un oro escondido, que el que lo sabe que está un oro va y vende todo lo que tiene y va y escarba hasta encontrar el oro. Y así es el oro de la Biblia. Para conocer el oro, el brillo del oro, que es la luz del Evangelio, tenemos que escudriñar, investigar, que compres, o sea, que consigas, tengas el conocimiento que es la Biblia para conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, refinado en fuego. ¿Por qué refinado en fuego? Porque acuérdense que las pruebas que Dios nos pone nos refina, nos quita todo mal carácter, nos quita de decir groserías, nos quita de andar en malos pasos, nos refina como una piedra cuando es sacada de la cantera que está sucia. Por la palabra de Dios somos limpiados, emblanquecidos, ¿cierto? Entonces, para que seas rico, ¿en qué forma? Espiritualmente, comiendo del pan espiritual, guiándote por la palabra de Dios, y rico en la sabiduría de Dios, ¿cierto? Y vestiduras blancas para revestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Aquí vamos también a lo mismo de lo que usted estaba diciendo hace rato de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, quedaban como desnudos porque ya no tenían la gracia de Dios, ya no tenían esa gloria de Dios. O sea, acuérdense que un ángel tiene revestido un tipo de revestimiento celestial, ¿cierto? Y cuando pecaron se les cayó esa vestimenta que Dios tenía de pureza, ¿cierto? Amén. Y entonces, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio es un tipo de sabiduría. El colirio es la sabiduría que nos da por medio de la palabra de Dios. El colirio es algo que Dios te concede, que es sabiduría, entendimiento para que entiendas su palabra. Es el colirio, para que veas para que veas lo que es la voluntad de Dios, para que se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Por qué? Porque no estás vestido de la justicia de Dios. La justicia de Dios es comprender la palabra de Dios y decirle la justicia. Estamos hablando de la justicia, ¿cierto? Amén. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito a lo que se entiende de justicia. ¿Quién Amén. eran justos? Para eso vamos a uno de los profetas que fue justo ante Dios. Incluso él fue echado en el foso de los leones. Vamos con el profeta Daniel. Vamos a Daniel 12:3, por favor. Dice Daniel 12:3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la Amén. multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ya ver, hermano. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. En pocas palabras, ¿quiénes son los entendidos para usted, hermano? En temas espirituales, bueno, sabemos que no son los más inteligentes, sino los que mantienen su fidelidad a Dios, que comprenden, que saben su propósito, y, o sea, como lo que hizo Jesús, o sea, que nunca se desvió de ese propósito, pues. Muy bien. Los entendidos, muy bien. Un entendido, en pocas palabras, se refiere a alguien que es prudente. Esta forma puede entenderse en un sentido simple como los que son prudentes para hablar. Antes de hablar tienen que investigar. Por ejemplo, como nosotros antes de hablar hemos investigado, profundizado para dar una clara convicción de lo que Dios nos está dando a entender, ¿cierto? Amén. Perdón, para dar la honra y gloria de Dios. Los que son prudentes o los que tienen discernimiento es un prudente, o en un sentido causativo, los que hacen que haya discernimiento, es decir, los que enseñan la verdad, la justicia, por medio de la verdad. El que verdaderamente tiene discernimiento de las cosas de Dios se da cuenta de que en virtud de ese mismo hecho, esas cosas deben ser compartidas con otros. La sabiduría divina lo guía para que sea maestro de esa sabiduría para otros. ¿Por qué? Porque Dios te da esa sabiduría, ese discernimiento que puede solamente Dios darte para entender su verdad. Un entendido, ¿verdad? Aquel que da su corazón a entender a Dios.
a Dios se le hace eso entendido es como ser justo. Porque cuando uno da a conocer, con un escrito está con ese deseo que la gente conozca lo que es la voluntad de Dios, está siendo justo ante tu prójimo, porque no le estás diciendo mentiras, le estás mostrando con un escrito está lo que Dios te está diciendo, ¿cierto? Entonces, donde se traduce sabios, en este pasaje se los presenta como perseguidores debido a sus fieles esfuerzos. Aquí son recompensados con la gloria eterna. ¿Por qué gloria eterna? Porque es la corona de la vida. Por eso este colirio son conforme a los que a los que son justos ante Dios. Y vamos un poquito a ver más a lo que los estoy tratando de llevar a lo que una persona cuando es entendida, gracias a Dios, que desea dar a conocer la verdad ante Dios es justo. Vamos a ir para allá. Vamos a ir a Romanos, hermano, por favor. A Romanos capítulo 1 versículo 18. Por favor. Dice Romanos capítulo 1 versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A ver, ¿usted qué le entiende a eso, hermano? Vuelva a leer, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Bueno, un mensaje fuerte. Prácticamente Dios se toma el mal en serio, o sea, cuando pues de plano no queremos, como pasó con Lucifer, pero él ama, pues sabemos que pues él es muy justo. Amén. El problema del hombre no es la falta de información sobre Dios, sino la resistencia voluntaria a aceptar su verdad. O sea, nos resistimos, o sea, a pesar de que sabemos pues lo que está bien, lo que está mal, a veces ahí vamos como gatitos, como por la bolita de estambre, o sea, sabiendo que esa bolita de estambre nos va a hacer daño, ahí vamos sobre ella. Amén. Entonces un poquito aquí de esto de lo que nos dice Daniel, que los justos resplandecerán, los entendidos, ¿verdad? Sobre los que tienen que ser los que no son justos ante Dios, y justo es eso. Dice, porque te está diciendo la advertencia, ¿verdad? Dice, porque la ira de Dios, ira que es enojo, ¿verdad? Que Dios está enojado contra la revelación que da desde el cielo, por medio de su palabra, ¿contra quién? Contra toda impiedad. Impiedad es maldad e injusticia, ahí está, de los injustos, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, cuando tiene un hombre con injusticia la verdad, son aquellos que aunque sepan lo que Dios nos está hablando por su palabra, pero no la dicen por miedo a qué, a que les quiten el diezmo, les quiten la ofrenda, a que los corran de la iglesia. No son justos porque no ponen a Dios primero. Pero dice la palabra de Hechos 5:29, obedecerá a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces, cuando una persona no dice la verdad con un contexto bíblico, están siendo injustos porque están matando a esa alma que está escuchando, ¿cierto? Entonces voy a compartir un poquito más profundo esto, amén. En cuanto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Aquí comienza el principal argumento de la epístola. Pablo primero procura demostrar que todos, gentiles, los gentiles significa gente, y judíos por igual necesitan que la justificación que se revela en el Evangelio. Esto se debe a que todos los hombres son pecadores y por lo tanto están expuestos a la ira de Dios, ya sea gentiles, judíos o el mundo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la ira de Dios, es decir, el desagrado divino contra el pecado, contra el injusto, contra aquella persona que aún conociendo la verdad no da a conocer la verdad, que termina finalmente con la entrega al hombre al castigo de la muerte. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, acuérdense que el otro día vimos que el amor de Dios en 2 de Tesalonicenses 2:10-12 nos habla que por haber rechazado el amor de la verdad para ser salvos, Dios les pone un espíritu de error para que crean a la mentira, y sean condenados todos aquellos que no creen a la verdad, ¿cierto? Amén. Entonces la ira de Dios infinito no puede ser comparada con la pasión humana. Dios es amor, y aunque odia el pecado, ama al pecador, ¿verdad? Dios odia al pecado, pero ama al pecador.
Dios no ama al pecado, sino ama al pecador, pero odia al pecado. Odio en simbolismo de Dios es que aborrece, ¿va? Porque pues Dios no odia porque Él es amor. Dios aborrece, ¿cierto? Sin embargo, Dios no impone su amor a los que no están dispuestos a recibir su misericordia. En pocas palabras, Dios no te puede obligar a hacer aquello que lo ames, bueno, que esté en contra de tu voluntad. Dios no puede hacer que lo ames a la fuerza, ¿cierto? Ni que lo obedezcas a la fuerza. Tiene que ser voluntario, ¿cierto? Entonces la ira de Dios contra el pecado se manifiesta cuando se retira su presencia y su poder vivificador de los que eligen permanecer en el pecado, y de esa manera participa de sus inevitables consecuencias, que es la perdición, ¿cierto? Entonces la terrible suerte que corrieron los judíos después de que rechazaron a Cristo ilustra lo que estamos comentando, como finalmente persistieron en su obstinada impotencia, rechazando los últimos ofrecimientos de misericordia de Dios. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma había elegido. Acuérdense que la gente tiene la oportunidad de elegir, porque tenemos libre albedrío de seguir y obedecer a Dios, o seguir y obedecer a la rebeldía, ¿cierto? Cuando la ira de Dios contra el pecado cayó sobre Cristo como nuestro sustituto, la separación de su Padre le causó una enorme angustia. No debía ejercer su poder divino para escapar de aquella agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión de Dios. Finalmente, en la cruz, la ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, o sea, de la maldad, llenó de consternación al alma de su Hijo. Al sentir el Salvador que de él se apartaba en el semblante divino, en esa hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podía haber plenamente el hombre comprendido. Amén, hermano. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos lo que nos dice claramente. Ahora entendemos lo que nos dice Romanos 1:18, ¿verdad? Que por eso, por la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, para que tengamos ese colirio, tenemos que tener ese corazón disponible, ¿verdad? Entregarle a Dios nuestro corazón, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 15, hermano, por favor. Dice Apocalipsis 7, versículos 7 al 15, queridos amigos. Dice... perdón, amigos. No, sí estoy bien. 7 al 15. Dice, de la tribu de Simeón. Del versículo 13 al 15. Capítulo 7, okay. Versículo 13 al 15. Del 13 al 15 dice, queridos hermanos, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? El 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche. En su pueblo, el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ok, entonces aquí vemos realmente claramente que lo que nos da a entender también Apocalipsis 5:9, ¿verdad? Que dice que nos ha redimido para Dios y su sangre de todo linaje, pueblo, lengua y nación, ¿verdad? Amén. Esos son los que son de la gran multitud de ropas blancas, ¿verdad? Amén. Todos ellos son los que van a conocer el mensaje y lo van a aceptar, lo van a abrazar, o sea, obedecer para ser santificados, y todos los que van a tener la victoria
¿Sobre qué? Sobre cada controversia que hay en la Biblia, sobre el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Entonces, estos, ¿verdad? Dice, entonces uno de los ancianos, habló diciéndome, te da a entender, ¿verdad? Estos que están vestidos de ropas blancas, las ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y claro, contesta el 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, te da la respuesta, el anciano que estaba ahí en el trono, ¿verdad? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, ¿verdad? La gran tribulación es un poquito de lo que nos habla el mensaje de los tres ángeles, de salir victorioso sobre la marca de la bestia, su nombre, la adoración, y es la marca de la bestia, la adoración, el nombre y la adoración de la bestia. Ese mensaje de los 7 ángeles sobre el sábado y el domingo, todo esto tiene que ver también sobre la victoria que tenemos que tener sobre la bestia. Todo eso son los de las ropas blancas, y alabar en la sangre de Cristo son los que aceptaron la muerte de Cristo, y la gracia es la gracia es válida porque aceptaron el mensaje y están obedeciendo. Una vez que conocían la voluntad de Dios, están obedeciendo a la palabra de Dios, y son los que van a ser mártires. Obedecieron y amaron más el evangelio que sus propias vidas. Amén. Y el 15, ¿verdad? Por último dice, por esto están delante del trono de Dios, son los que van a estar redimidos, ¿verdad? De lo que nos habla Apocalipsis 5:9, y nos ha redimido para Dios con su sangre de todo linaje, pueblo, tribu, lengua y nación, ¿cierto? Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, o sea Dios, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Amén. Amén. Yo creo que esto va a tener tercera parte. ¿Por qué? Porque yo creo, hermano, que acabamos de decir sobre el mensaje del ángel. Y sabemos que nos lleva a muchas cosas. Y yo sé que a la gente que nos escuche les va a encantar y van a hacer muchas preguntas, pero estamos gloriosos en el Señor de pues que nos manden sus comentarios. Esperamos que este estudio les haya sido interesante en el aspecto de que pues los fortifique espiritualmente día a día. Igual nosotros estamos dispuestos a estudiar con ustedes el día que gusten. También queremos aprender de ustedes, porque todos aprendemos de todos, para así poder llevar un evangelio más tranquilo, en el aspecto de que cada vez hayan más personas que traten de acercarse más a Dios. Pues bueno, este es el final de este estudio, la segunda parte. Yo creo que sí va a haber una tercera parte. Tercera, cuarta y hasta quinta. Yo creo que esto va para largo, porque ya empezamos con lo fuerte. En la iglesia y en la Biblia siempre se comenta, ya la lechita ya se acabó, vienen los alimentos más fuertes y duros. Fuerte, entonces espiritual. vamos a prepararnos. Hermano, ¿qué le parece? Sí, como siempre, les da un consejo a nuestros amigos, hermano. Y para terminar, una oración. Amén, hermano. Entonces, como siempre, pues les comparto la palabra de Dios, y así mismo, pues como siempre les aconsejo en Cristo Jesús que vayan a la Biblia. Si quieren respuesta, vayan a la Biblia, o al menos que alguien les comparta profundamente para que salgan de sus dudas, pero pidiendo dirección de su Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo por medio de la oración. Recuerden que tener reverencia es lo mejor que puede dar a demostrar a Dios, porque al tener reverencia estás demostrando que Él es el único que merece toda la honra, toda la gloria, todo honor, y sobre todo toda reverencia personal a Dios, al único Dios y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de ayer, de hoy y para toda la eternidad, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a seguir con la siguiente oración para terminar con este pequeño estudio que tuvimos, la segunda parte de los 24 ancianos de Apocalipsis, capítulo 4, versos 4. Vamos con la siguiente oración. Amén. Amén. Buen Dios, Padre Jehová, agradecidos con usted hoy, como cada vez que estudiamos, meditamos, sobre todo para compartir su santa y divina palabra, por medio de estos mensajes importantes. Sabemos que su evangelio es eterno, y como dice su palabra, que nunca vamos a acabar de comprender ni de estudiar
Nunca tiene fin su mensaje, Señor. Para toda la eternidad de los siglos, sin fin vamos a estar estudio, o van a estar estudiando los que sean salvos, para honra y gloria suya, porque hay mucha sabiduría de usted, y estos mensajes están para largo. Todavía falta mucho mensaje que compartir sobre estos 24 ancianos, sobre las ropas blancas, que simbolizan las palmas, todo eso, las coronas que llevan los ancianos. Todo esto va para largo, pero gracias a usted nos da sabiduría, entendimiento, discernimiento, para seguir compartiendo, expresando y sobre todo explicando, con la ayuda de usted, con el único objetivo primordial, para darle la honra y la gloria a usted, para que a usted lo conozcan, Señor. Porque deseamos que lo conozcan a usted, no a nosotros, porque nosotros somos hombres y somos imperfectos, somos pecadores, somos gente común y corriente, Señor. Pero gracias a usted que nos mira con buenos ojos nuestros corazones, que están disponibles para aprender, entender y dar a conocer lo que usted nos hace entender por medio de estudio profundo. Por eso es la convicción de pedir sabiduría, entendimiento, discernimiento de su palabra, para poder dar a conocer estos temas importantes. Nos despedimos unos de los otros nunca de su santa y divina presencia. Seguimos pidiendo por el hermano, por su esposa, sus seres queridos, por todos los oyentes que nos escuchan por este medio de comunicación, que se han tocado sus corazones, esta semilla sea sembrada en su corazón y permita que dé frutos, y que ellos crean a todo esto, porque no es enseñanza mía, ni predicación, ni mensaje, ni mucho menos es enseñanza mía, sino es enseñanza de usted, evangelio, predicación, y sobre todo es espiritualidad, su palabra, Señor. Asimismo se quede con nosotros como con cada ser oyente, y asimismo que todo sea para honra y gloria de usted. En Cristo Jesús se lo agradecemos. Permita que sigamos teniendo oportunidad de seguir grabando estos temas para que la gente siga escuchando y conociendo de usted. En Cristo Jesús se lo agradecemos, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén.